Buenas, voy a presentarles el texto de Igualdad Digital de Sofía Macher. Este análisis es por Rubén Vargas Chu. Primero, ¿quién es Sofía Macher? Sofía Macher es una socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha sido integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria, es experta en la Organización de Estados Americanos, concretamente en la Comisión Interna de Derechos Humanos, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, vicepresidenta de esta comisión en las Islas Salomón concretamente. Y pues a partir de eso podemos ver que es una persona que ha trabajado bastante en la protección de los derechos humanos y por esto ha ganado varios premios. Por ejemplo, el premio Flora Tristán de una organización feminista y el premio Pluma de Oro por una organización de periodismo. Bueno, ¿qué propone Sofía Macer en el texto? Ella nos dice que la pandemia ha traído un nuevo contexto al país. Se pasa de un contexto de lucha contra la corrupción a un contexto de reforma de educación y reforma de medicina pública. Entonces se vuelve evidente enfrentar la pandemia porque aquí es donde se evidencian desigualdades sociales y desafíos que deben ser solventados inmediatamente. Pero para enfrentar la pandemia se necesitan tres cosas principales, que son apoyo del Estado, apoyo de las instituciones y responsabilidad ciudadana. Pero lo que propone Sofía Macher es que se necesita un gobierno digital aparte de todo esto. ¿Qué comprende un gobierno digital? Un gobierno digital comprende un Big Data, que sean diferentes bases de datos con posible información que esté accesible para toda la población, tanto para los ciudadanos normales como para los dirigentes de la población. Información que les sea relevante a ellos. Y además, Machine Learning con inteligencia artificial, lo que puede permitir creación de todo tipo de algoritmos. Puede ser que se cree un algoritmo de seguridad, que las cámaras digitales detecten mejor las incidencias, o también se puede crear un algoritmo para la ayuda benéfica, para los bonos, un algoritmo que pueda detectar mejor a las personas que más lo necesitan. ¿Por qué es necesario? Bueno, esto es necesario porque durante este estado de emergencia hemos presenciado situaciones que hubieran podido tener un mejor resultado con un gobierno digital. Y vamos a poner dos ejemplos clave, que son de ejemplos dentro del contexto de la pandemia. El primer ejemplo clave es que la estrategia de información del Perú tardó más de un mes y medio en ponerse en marcha. Al empezar la cuarentena, el uso de mascarilla no estaba dictaminado todavía, se veía como algo opcional. Y aparte de eso, circulaba bastante información falsa que decía que el uso de mascarilla no le servía de nada. En cambio, en diferentes países ya se había probado el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Asimismo, podemos ver que las redes sociales del país tienen muy pocas interacciones. Podemos ver que tiene 150 favoritos en Twitter. Una cuenta verificada debería tener muchas más interacciones. Es decir, que el alcance en las redes sociales del Perú es muy bajo. Como segundo ejemplo, podemos pensar que hubiera sido más eficiente organizar la ayuda financiera si es que se hubiera tenido en cuenta la inclusión financiera. Es decir, si es que se hubiera tenido en cuenta a las familias que trabajan de manera informal, se hubiera podido ayudar a estas mismas familias, porque estas son las familias que no recibieron bono porque no se les tenía en cuenta. Con un gobierno digital, como hemos dicho, se podría implementar un algoritmo que pueda identificar mejor a estas familias con una base de datos dependiendo de los ingresos de la familia, ¿no? En este caso, podemos ver que según RPP, tuvimos como al inicio de la cuarentena 500 familias en Chaclacayo que no tenían servicios eléctricos al inicio de la cuarentena y sus alimentos se estaban descomponiendo. Necesitaban ayuda y todavía no habían recibido el bono universal. Además de los contextos que hemos visto, de los dos ejemplos que hemos visto que son dentro del contexto de la pandemia, podemos presentar un tercer ejemplo. Es un ejemplo fuera de la pandemia, que es que implementar expedientes electrónicos públicos antes de unas elecciones ayudaría a una mejor elección de candidatos. Nos ayudaría a tener candidatos más preparados y más transparentes. Podríamos saber qué candidatos han tenido un mal mandato previo o cuáles han cometido algún tipo de crimen. Bueno, como conclusión, primero que nada, tenemos que decir que implementar un gobierno digital pudo haber sido positivo en el contexto de la pandemia. A través de los ejemplos que hemos visto, podemos ver que tomar decisiones basadas en información, nos hubiera permitido ser más eficientes en un contexto de emergencia. Asimismo, esto no solo sería posible, no solo sería favorable en un contexto de emergencia, sino que en la actualidad
luego de que terminemos el primer contexto del país, que es de la reforma pública y la reforma de educación pública y de salud pública, tenemos que volver inevitablemente a la lucha contra la corrupción. Y podemos ver que implementar expedientes nos permitiría ser más transparentes, tener información sobre política a la mano para todos los ciudadanos, nos permitiría tener mejores representantes, que es un problema que se ha visto bastante en el Perú. Además, podemos ver que esto ya es una realidad, porque hoy por hoy los jóvenes ya se pueden organizar para crear marchas o para compartir información y hacer difusiones, y con esto generar consecuencias que pueden tener resultados a gran escala, como es hace poco que los jóvenes se organizaron y generaron protestas para la renuncia del expresidente Merino. Sin embargo, no todos son buenas noticias, porque un gobierno digital no se puede simplemente implementar y ya, debido a que hay personas que no conocen el manejo de plataformas digitales. Por ello es que se necesita un procedimiento educativo que enseñe sobre los recursos digitales mayormente a la población de adultos mayores. Así que como conclusión, yo estoy de acuerdo con lo que propone Sofía Macher, de que tener un gobierno digital sería favorable para el país, pero para lograr una igualdad digital, que es lo que propone principalmente, se necesita difundir recursos electrónicos educativos. Estos recursos son urgentes en el país. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que usé. Eso sería todo.